El día de hoy vamos a renderizar esta gorra. Si quieres aprender a hacer este modelo o quieres seguir como tal directamente el ejercicio y no has visto el video anterior, te invito a checarlo ahí en mi canal Rhino Designer para que puedas hacer como tal este ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es arrastrar nuestro documento y así como lo fuimos haciendo, debe de quedar aquí en capas, así. Primero vamos a tratar de que nos quede igual. Vamos a arrastrar este environment y vamos a poner un backplate o un background, como lo conozcas. Yo pongo estas imágenes son JPG, las puedes encontrar ahí como tal en Google. Y vamos ahí a colocar algunas cosas. Primero, yo hice esta textura que ven aquí. En Photoshop solamente puse fondo negro, puse unos círculos de color gris oscuro con un contorno de color gris claro. Es lo único que hice. La imagen mide 10 por 10 y repetí esos circulitos. Eso es todo. ¿Por qué digo esto? Vamos aquí a clic derecho, o más bien doble clic, y vamos a venir a texturas. Le digo que quiero poner un diffuse. El material es plástico. Si no no tienes en plástico, aquí puedes cambiar a plástico. Vamos a diffuse, seleccionamos la textura y aquí vamos a manejar en box. Hay diferentes, hay cilindro, hay esfera, hay UV, hay planar, pero vamos a dejar en box y vamos a hacer más pequeñito el patrón. Puede ser por allí un poco más pequeño, depende aquí de tu gusto. Se ve muy brilloso, pero le vamos a dar doble clic y aumentamos el roughness. O si está en español, pues debe decir rugosidad, ¿no? Vamos a darle clic derecho a la palomita, le vamos a decir desenlazar material o un link. Y le vamos a dar doble clic, le vamos a cambiar de color a un gris claro. Ahí está, acepto. Vamos a venir aquí al Cloth and Leather, que está aquí en materiales. Y vamos a arrastrar alguno, tal vez este aquí. Vamos a ver, ok, se ve bastante bien. También este lo vamos a poner aquí en la parte blanca y en este de aquí arriba. Ok, ahora a esto de aquí le vamos a dar doble clic. Le voy a decir que sea de color negro. Va a ser muy brillante, se ve raro, no se preocupen. Aumentamos el roughness. Y vamos a venir a texturas. En la parte de opacidad le vamos a dar doble clic. Aquí, o más bien clic derecho. Y le vamos a decir mesh. Aquí en mesh, en la parte de abajo, déjenme ubicarlo bien. Aquí en shape, viene, o en el modo, viene que va a ser círculos. Podemos hacer elipse, triángulo o cuadrado. Aquí lo puedes hacer como tú quieras. En el que vieron hace rato venían en forma de círculo, pero puede ser en la forma que tú quieras realmente, ¿no? Aquí no pasa absolutamente nada. También aquí viene el modo, viene en forma de cuadro. Esto es en el modo en el que se va a repetir o en el que van a hacer tus repeticiones. Vean, podemos ir ahí haciendo las pruebas. Yo creo que voy a dejar así y yo lo voy a dejar en forma de cuadro, yo creo. Ahora, no se preocupen del tamaño de esto. En la parte de abajo podemos manipular la separación y el tamaño. Por ejemplo, aquí en Shape podemos manipular el tamaño. Vean, voy a hacer hacia atrás y los cuadritos se van a hacer más pequeños, ¿sí? También en la parte de abajo podemos hacer más pequeño como tal el espaciado. Si queremos que haya menos espacio, podemos aumentar un poco más. Aquí dependiendo de cómo quieres que sea tu gorra, vean. Vamos a dar aquí también doble clic. Le vamos a poner de color negro. Acepto y también le voy a aumentar un poco el roughness. Estoy grabando un poquito rápido porque ustedes no lo saben, pero se me acaba de ir la luz. Igual aquí le voy a poner a esta tirita el nylon. También aquí hay unas costuras. Nada más le vamos a poner igual, si quieres de plástico, le vamos a poner un poquito de color oscuro. Si incluso pudieses ponerlo un poquito, si quieres que resalte, pues de blanco o de gris. Pero chequen, aquí en cuanto a producto, eso es un tip como tal que te lo dan en diseño. Si tú quieres hacer una buena composición en cuanto, al menos en cuanto a diseño textil, las costuras o se esconden o se ven o sea, tienen que resaltar como tal. En mi caso yo creo que las voy a esconder, aunque en ciertas vistas sí se tendría que ver, ¿no? Chequen, si quiero aquí reducir un poco más el roughness, puedo reducir el roughness. O más bien aumentar el roughness. Y creo que ya tenemos nuestra gorra, ya nada más guardamos. Y lo que vamos a hacer aquí es venir a el environment, venir al reflection. Quiero reflexiones. También vamos a venir aquí a render. Voy a venir de nuevo a cuenta render. Voy a venir a
elegir una ruta, elijo un tamaño y la resolución y vengo a lo que es Queue. Aquí en Queue o en cola podemos venir a... Aquí tenía unos guardados porque les comentaba que se me fue la luz. Pero podemos venir a agregar trabajo. Por ejemplo, voy a mover un poquito ahí. Agregar trabajo. Voy a agregar unos 2 o 3. Agregar trabajo. Y tal vez aquí agregar trabajo. Voy a venir a procesar cola. Y ahorita nos vemos. Una vez que ya terminado, ya puedes guardar tu documento. Y en la ruta que hayas seleccionado, aquí tengo varias capturas, vean, este es en forma de cuadro como tal. Y aquí tendría otros, ¿no? Dependiendo, este en forma de círculo con el patrón más pequeño. Dependiendo como quieras ahí tu resultado. Eso es por la parte de abajo. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like. También voy a dejarte al final de este video mi canal en inglés. Espero que si te gustan este tipo de videos puedas suscribirte. Necesito llegar a los 1000 suscriptores para poder activar por ahí la monetización. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré checando. Recuerda que si quieres tomar un curso conmigo lo puedes hacer. Un curso de modelado de producto, 15 o 24 horas por Skype. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.